Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima especulación y, seamos sinceros, una dosis de misterio en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Demet y más específicamente de las razones, a menudo murmuradas, por las que parece que la maternidad, hasta ahora, no ha llegado a su vida. Prepárense porque vamos a intentar desvelar la verdadera razón, esa que va más allá de los simples rumores. Si este tipo de contenido te fascina y quieres estar al día con los secretos mejor guardados, no olvides darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada. Empecemos. La pregunta flota en el aire desde hace tiempo, ¿verdad? Cada vez que vemos a Demet en público, cada vez que surgen nuevas historias o incluso en las entrevistas, siempre hay una sombra, una curiosidad latente sobre por qué ella, una mujer tan carismática, exitosa y querida, aún no ha experimentado la alegría de ser madre. Y es que en nuestra sociedad, la maternidad a menudo se presenta como un destino casi inevitable, o al menos deseado, para las mujeres, y cuando esa expectativa no se cumple, las preguntas y las suposiciones empiezan a proliferar. Los rumores, como sabemos, viajan rápido, y en el universo de las celebridades, son casi tan omnipresentes como los flashes de las cámaras. Hemos oído de todo, desde problemas de salud, decisiones personales, hasta la presión de una carrera exigente. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Hoy vamos a intentar ir más allá de la superficie y explorar las posibles razones, basándonos en información que ha salido a la luz y en el entendimiento general de la vida de las figuras públicas. Es importante recordar, y este es un punto fundamental que debemos subrayar desde el principio, que la vida privada de cualquier persona, y más aún de una figura pública, es precisamente eso, privada. No obstante, en el contexto de la vida de Demet, hemos sido testigos de algunas declaraciones sutiles, algunas pistas que nos han permitido ir construyendo un panorama un poco más claro, aunque siempre con la cautela y el respeto que merece la intimidad de cualquier individuo. Una de las razones que con mayor frecuencia se menciona, y que lamentablemente es una realidad muy palpable para un número significativo de mujeres, son los desafíos de salud. Hablamos aquí de condiciones médicas que pueden afectar la fertilidad de manera directa, o incluso simplemente hacer que el proceso de concepción y embarazo sea considerablemente más complicado, arduo y sobre todo, emocionalmente agotador. No debemos subestimar el impacto profundo y a menudo invisibilizado que ciertos tratamientos médicos intensivos o enfermedades crónicas pueden tener, tanto en el deseo como en la posibilidad real de tener hijos. A veces estas luchas internas, estas batallas silenciosas, son completamente invisibles para el ojo público, y es terriblemente fácil caer en el juicio o la especulación sin tener en cuenta la inmensa complejidad y los matices de la salud reproductiva y los tratamientos asociados. La ciencia médica avanza, pero también nos recuerda constantemente las fragilidades del cuerpo humano y los desafíos que muchas personas enfrentan en su camino hacia la paternidad o maternidad. Otra vertiente muy relevante y que lamentablemente se pasa por alto con demasiada frecuencia en la vorágine constante de los chismes y los titulares sensacionalistas, es la decisión consciente y deliberada. Es crucial entender y aceptar que no todas las mujeres sueñan con ser madres desde su infancia, ni todas sienten, en un momento dado de sus vidas, que ese es el camino que desean o que pueden tomar. La vida de una artista de la talla y la proyección de Demet, una vida intrínsecamente ligada a rodajes interminables, giras agotadoras y una exposición constante al escrutinio público exige, sin lugar a dudas, una dedicación y un sacrificio que son enormes. Para muchas personas, especialmente aquellas que se encuentran en la cúspide de sus carreras, alcanzar el éxito profesional y, al mismo tiempo, emprender la aventura de la maternidad, representa una pausa, una reconfiguración profunda y radical de sus prioridades vitales. Y seamos honestos, no es una decisión fácil de tomar. Puede existir un deseo latente, una aspiración profunda, de poder ofrecer a un hijo un entorno estable, un hogar seguro y, sobre todo, tiempo de calidad, ese ingrediente tan valioso y escaso. Si la exigencia de la carrera no permite en ese momento concreto cumplir con esas condiciones ideales, es totalmente válido y respetable decidir posponerlo, o incluso, en algunos casos muy específicos y personales, renunciar a él. La presión social, esa fuerza invisible pero poderosa que empuja a las mujeres a cumplir con el rol tradicional de madre, puede ser abrumadora y desalentadora. Sin embargo, la autodeterminación, la libertad de elegir el propio camino y la elección personal son pilares fundamentales de una vida plena y auténtica. Cada individuo tiene el derecho a definir su propia felicidad y su propio éxito.
Además, debemos reflexionar y considerar seriamente el aspecto de las relaciones personales. La maternidad para la inmensa mayoría de las personas va de la mano intrínsecamente con tener una pareja estable, un compañero de vida y un deseo compartido y mutuo de formar una familia. A lo largo de los años, hemos sido testigos de Demet en diferentes etapas de su vida amorosa, cada una con sus propias dinámicas y evoluciones. Las relaciones humanas, como bien sabemos y experimentamos todos en algún momento, tienen sus altibajos, sus momentos de esplendor y sus periodos de dificultad, y es natural que no siempre se alineen perfectamente con el momento considerado como ideal para dar un paso tan trascendental y definitivo como tener un hijo. La búsqueda de la persona adecuada, esa conexión profunda y significativa, la construcción de una relación sólida y duradera, y la llegada del momento propicio para la paternidad o maternidad es un camino que en muchas ocasiones puede ser largo, intrincado y no exento de dificultades o decepciones. Quizás ella, en su camino personal, ha estado priorizando encontrar esa conexión profunda y duradera antes de embarcarse en la monumental aventura de la maternidad. Y sinceramente, ¿quién podría tener el derecho de juzgar esa elección, esa priorización de la calidad afectiva sobre la temporalidad? Otro factor que no podemos ni debemos ignorar en esta discusión es la omnipresente y a menudo asfixiante presión mediática y la constante vigilancia a la que están sometidas las figuras públicas. Imaginen por un momento tener que vivir bajo el escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada paso que dan, cada aparición en público, cada relación sentimental es analizada con lupa, comentada hasta el más mínimo detalle y, en ocasiones, distorsionada. En un tema tan delicado, tan íntimo y tan personal como la maternidad, esta presión mediática puede ser, francamente, devastadora. La mera idea de un posible embarazo puede convertirse instantáneamente en noticia de primera plana, merecedora de titulares y debates apasionados en todos los medios. Y por contrapartida, la falta de él se convierte en un tema de debate constante y a menudo invasivo. Demet, al igual que muchas otras figuras públicas de renombre, ha tenido que lidiar con esta realidad incómoda y, en muchos casos, perjudicial. Es muy plausible que haya decidido, de manera consciente y protectora, mantener su vida privada, y especialmente cualquier intento o deseo relacionado con la concepción de un hijo, lo más lejos posible de los focos y del alcance de la opinión pública, con el único fin de protegerse a sí misma y a su posible futura familia de este tipo de atención no deseada e intrusiva. La paz mental, ese estado de tranquilidad y sosiego, es un bien preciado y, en muchas ocasiones, la discreción se convierte en la mejor arma para salvaguardarlo. Por otro lado, es vital, imprescindible y necesario mencionar el aspecto de la elección personal y el desarrollo individual. Demet es, ante todo, una artista excepcionalmente talentosa y una profesional apasionada por su oficio. Es totalmente posible que en ciertas etapas cruciales de su vida, sus prioridades hayan estado firmemente ancladas en su crecimiento profesional, en la exploración profunda de su arte, en viajar y conocer el mundo, en experimentar la vida en toda su amplitud y diversidad de experiencias. La maternidad es, sin duda alguna, una experiencia transformadora y maravillosamente enriquecedora, pero también es una experiencia que requiere un nivel de compromiso, de entrega y de dedicación que puede, de manera casi inevitable, alterar o reorientar el curso de otras facetas importantes de la vida. Quizás ella ha sentido, de manera genuina, que aún tenía mucho por descubrir, mucho por crear, mucho por vivir y por experimentar antes de asumir la enorme responsabilidad y la incomparable alegría que conlleva ser madre. Y reiteramos, eso es totalmente válido y respetable. La vida no es un guión fijo y preestablecido, y cada persona tiene el derecho inalienable de escribir su propio camino, de definir sus propios tiempos y de tomar sus propias decisiones. Hemos sido testigos, a través de diversas entrevistas y a lo largo del curso de su notable carrera, de que Demet siempre ha mostrado ser una persona que valora profundamente su independencia y su espacio personal, su autonomía y su libertad. No es en absoluto extraño, por lo tanto, que en un mundo que, de forma muy a menudo, tiende a presionar a las mujeres para que encajen en moldes sociales preconcebidos y a menudo restrictivos, ella haya decidido caminar a su propio ritmo, siguiendo su propio compás interior. La decisión de ser madre es, en su esencia, profundamente personal e íntima. Debe emanar de un lugar de deseo genuino, de una vocación interior y de una preparación integral, no de una obligación impuesta o de una expectativa externa. Es perfectamente posible que ella simplemente aún no haya sentido esa llamada interna con la fuerza suficiente como para dar el paso definitivo, o que esté esperando el momento perfecto en su vida, un momento que, sin lugar a dudas, solo ella tiene la capacidad y la autoridad para determinar.
La paciencia, la introspección y la autoconciencia son virtudes importantes en este viaje. No podemos dejar de lado, y es una posibilidad muy real y dolorosa para muchas personas, la contingencia de que haya habido intentos, esfuerzos médicos y personales, que simplemente no han dado el resultado esperado. El camino hacia la maternidad, para algunas, puede ser un viaje largo y tortuoso, repleto de altibajos emocionales, de esperanzas renovadas y, lamentablemente, de decepciones recurrentes. La infertilidad es un problema médico que afecta a millones de personas en todo el mundo, sin distinción alguna de fama, fortuna o estatus social. Es una realidad médica a menudo silenciosa, pero increíblemente dolorosa y frustrante. Si este fuera el caso de Demet, sería completamente comprensible y lógico que eligiera mantenerlo en la más estricta esfera privada, y es nuestro deber y responsabilidad como audiencia mostrar empatía y respetar escrupulosamente esa privacidad. La empatía, la comprensión y la compasión son claves fundamentales aquí. Detrás de cada figura pública, de cada rostro conocido, hay un ser humano con sus propias batallas internas, sus propias esperanzas y sus propias emociones, que merecen ser tratadas con el máximo respeto. Finalmente, y para cerrar esta profunda reflexión, pensemos en el concepto amplio y multifacético de familia. La maternidad, tal como la entendemos comúnmente en un sentido biológico y tradicional, no es la única forma, ni la única vía, de construir una familia, de crear un núcleo afectivo. Hay innumerables maneras de ser feliz, de sentirse realizado en la vida, de amar profundamente y de ser amado incondicionalmente. Quizás Demet encuentra su plena realización, su sentido de propósito y su felicidad en otras facetas de la vida, en sus relaciones personales íntimas, en su trabajo que tanto ama, en la profunda conexión con sus amigos más cercanos, o en el amor que la une a su familia extendida. La sociedad, en su afán por simplificar y categorizar, tiende a definir el éxito y la plenitud en términos muy específicos y a menudo restrictivos. Sin embargo, la verdad es que cada persona tiene su propia brújula interna, su propio camino único y su propia definición de lo que significa una vida plena y significativa. En resumen, la razón por la que Demet aún no ha sido madre es, muy probablemente, una compleja y delicada amalgama de factores interconectados. Podría ser una combinación de desafíos de salud aún no resueltos o en curso, decisiones personales profundamente meditadas, prioridades de carrera que demandan toda su atención, la legítima búsqueda de la relación adecuada que la impulse hacia ese paso, o simplemente el profundo y firme deseo de vivir su vida a su propio ritmo, sin presiones externas ni internas innecesarias. Lo que sí está meridianamente claro, y debemos tenerlo siempre presente, es que es un tema que pertenece exclusivamente y sin atisbos de debate a su esfera privada. Nuestra labor como espectadores, como audiencia, es ofrecer respeto, empatía genuina y una comprensión profunda de la complejidad humana. Las especulaciones pueden ser tentadoras, incluso adictivas, pero la verdad, en estos casos tan íntimos y personales, suele ser mucho más compleja, sutil y personal de lo que jamás podremos imaginar o deducir desde fuera. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta exploración detallada, este intento de arrojar un poco de luz sobre un tema tan debatido y a menudo malentendido, les haya resultado intrigante, enriquecedor y sobre todo impartido con un profundo sentido de respeto y empatía. Recuerden siempre, detrás de cada rostro público, de cada figura conocida, hay una historia humana compleja, llena de matices, de luchas y de sueños. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que hayan compartido este tiempo valioso conmigo. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema tan sensible? ¿Creen que es fundamental y necesario respetar la privacidad de las figuras públicas en asuntos tan íntimos como estos? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de forma constructiva. Y si disfrutaron de este contenido y lo encontraron valioso, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos para que más gente pueda unirse a esta conversación tan importante y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni un ápice de él. Os próximos misterios, revelaciones y análisis profundos que tenemos preparados especialmente para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.